Ya está en el estudio Luz María de la Mora, ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Yale, se especializa en inteligencia comercial, comercio exterior y desarrollo de empresas de mujeres. Fue jefa de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Unidad de Relaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. También es profesora afiliada del CIDE y consejera del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. Luz María, bienvenida a Nueva Cuenta Foro Global, nuestra experta en temas de negociación comercial además. Viene siempre a hablar de Estados Unidos, pero ahora te traímos a hablar del acuerdo global entre México y la Unión Europea. Un acuerdo que en el año 97 buscaba la diversificación de la economía mexicana con el mayor mercado del mundo en ese momento, que ahora lo sigue siendo la Unión Europea. ¿Ha logrado su propósito en estos años de diversificar la economía, de quitarnos la dependencia del Telcán? Pues mira, Genaro, yo lo que te diría es que el tratado con la Unión Europea no solamente buscaba la diversificación de exportaciones, donde sí ha habido un crecimiento, no diversificación en términos de porcentaje de participación, seguimos con una participación de 5% de nuestras exportaciones, pero sí creció la exportación de México de 5,000 millones de dólares que eran a 23,000 millones el año pasado. Pero no nada más era la parte de exportaciones, era un acuerdo con una visión mucho más integral, atracción de inversiones, la inversión europea a México para hacer de ese capital una inversión productiva para poder fortalecer la plataforma exportadora desde México, sobre todo a Estados Unidos. Hoy por hoy la inversión europea está más o menos en 150,000 millones de dólares, sobre todo en el sector de manufactura, más de la mitad, pero también en servicios como servicios financieros y otra diversidad de sectores. Entonces, sí sirvió el acuerdo para atraer la inversión extranjera que México necesita. Segundo punto, también poder importar, poder abastecernos de insumos, maquinaria y equipo competitivo para poder fortalecer nuestra planta productiva exportadora. Y por otra parte, también hacer que México tuviera, pues yo no te diría un contrapeso, porque realmente la Unión Europea no me parece a mí que sea un contrapeso a Estados Unidos, pero sí una alternativa con un socio con el que compartimos valores, con el que compartimos, me refiero a valores de liberalización comercial, valores occidentales, incluso un acuerdo que tiene, si tú quieres, una cara amable, que es la parte de la cooperación internacional para el desarrollo, la cooperación técnica, la cooperación política. Entonces, nos lleva más allá, incluso en el proceso de acercarnos. México adquirió el estatus de socio estratégico de la Unión Europea, lo que también le da a México otro nivel de interlocución con la Unión Europea. En su momento era único, ¿no? El primer país que tenía un acuerdo así, que incluía incluso una cláusula democrática en el año 2000, y después Chile también negoció un acuerdo similar, ¿no? A 18 años de su entrada en vigor era necesario, al igual que el Telcán, revisar este acuerdo global, que es lo que incluye, además veíamos en la cápsula anterior, el tema del combate a la corrupción, ¿no? Que es un tema que además comentabas antes del corte que está difícil, ¿no? Por muchas razones. Claro. Pero incluye el tema del combate a la corrupción. ¿Qué otras cosas tiene de nuevo este acuerdo? Mira, hay muchos temas nuevos desde la estructura. El acuerdo original, que entró en vigor en 2000 y 2001, tenía dos decisiones, la 2-2000 y la 2-2001, que es comercio de bienes y comercio de servicios. Ahora se junta. Me parece a mí que lo importante de este acuerdo es que moderniza la legislación entre las dos partes para reflejar la nueva realidad del comercio global, la nueva realidad de las cadenas globales de valor, e incluye nuevos temas en el comercio. Comercio digital, por ejemplo, comercio electrónico que no existía, temas de propiedad intelectual, temas importantes que tienen que ver con desarrollo sostenible, un compromiso muy fuerte en tema de cambio climático, uso sustentable de recursos. También incorpora los temas de inversión. Anteriormente, por cuestiones de, digamos, de competencias de la Comisión Europea y de los gobiernos nacionales, México tenía que negociar bilateralmente acuerdos de protección de inversión. Ahora tenemos hasta hoy 16 acuerdos para la protección y promoción recíproca de inversiones con algunos de los socios de la Unión Europea. Con este acuerdo se logra un acuerdo único para proteger las inversiones mexicanas en los 28 socios de la Unión Europea, 27 cuando sucede el Brexit, y del lado europeo también los 27, 28 países de la Unión Europea también van a tener protección. Entonces, sí es un acuerdo que se eleva en términos de calidad, en términos de cobertura y en términos también de incentivar los flujos de comercio e inversión entre ambas partes. Ahora, en términos de la negociación, fue mucho más fácil negociar esto que el actual acuerdo que estamos negociando con Estados Unidos, me imagino. ¿Hubo algunos puntos que generan mucho ruido o turbulencia en esta negociación con Europa? Mira,
No sé si habrá sido más fácil, pero lo que sí te digo es que, por lo menos de entrada, había una disposición de ambas partes para modernizar el acuerdo, profundizar la integración y lograr un acuerdo que beneficiara a las dos partes. Los dos estamos de acuerdo en que esto es un acuerdo positivo. Temas sensibles, claro que sí hubo. Por ejemplo, el tema agropecuario, que siempre ha sido muy sensible de parte de la Unión Europea y México, el acceso a cupos de quesos en México, que la Unión Europea quería acceso preferencial en todo, leche en polvo, temas de carne de puerco, carne de res, nuestras exportaciones de plátano, atún, etcétera. Por otro lado, en el sector industrial también el trato de reglas de origen, temas de indicaciones geográficas, muy importante para la Unión Europea en términos de protección. El tema nuevo, que es el crear un tribunal arbitral para dirimir diferencias en términos de inversión, completamente nuevo para México. Entonces, sí hubo temas novedosos, temas difíciles. Hubo 10 rondas de negociación, más aparte muchas reuniones interseccionales. Sin embargo... En 2 años, ¿no?, de renegociación. Exactamente. Empezó en 2016. Desde el 2013 se empezó a estudiar la posibilidad de modernizar el acuerdo. Pero ya en el 2016 se lanzó, en junio del 2016, y pues prácticamente 2 años después se concluye, lo cual es un término muy razonable de tiempo. Realmente lo que se hizo fue... en términos de una negociación comercial amplia y comprensiva como esta. O sea, no express como la que quieren con Estados Unidos, ¿no? Como de la que ninguna parece que manera. están presionando por todos lados, tanto allá como acá. Exactamente, sí. Oye, el tema de corrupción, ¿qué significa? ¿Que ahora los europeos voltearán a ver a México con una lupa mucho más grande y si ven casos de conflictos de interés, casas blancas, etcétera, podrían retirar sus inversiones? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la sanción? Mira, el tema anticorrupción es la primera vez que se incluye en el Acuerdo México-Unión Europea de esta forma, en el sentido de que se establecen ciertas disciplinas que regulan la conducta del sector público y del sector privado, también se subraya ese tema, en el sentido de que no se permiten prácticas de corrupción en cualquier transacción, acuerdo o actividad que esté regulada por el acuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto la Unión Europea como México tenemos que tener instituciones con las cuales podamos asegurarnos que nuestras legislaciones anticorrupción estén asegurando que nos estamos comportando de una forma transparente y sin este tipo de prácticas en el comercio. Y si por algún motivo alguna de las dos partes observa una práctica de corrupción, entonces se pueden iniciar pláticas y se puede llegar incluso a un mecanismo de solución de controversias. Focos rojos porque en México nos faltan todas esas instituciones para combatir la corrupción, ¿no? Así es, pero esperemos que con este acuerdo las autoridades se pongan al día y ya entiendan que tenemos también, además de todos los acuerdos internacionales que tenemos en materia anticorrupción, en este caso resulta muy importante porque no podemos permitir que México no cumpla con sus compromisos en el acuerdo. El Sistema Nacional Anticorrupción urge. Muchas gracias, Luz María. Hablemos pronto para ver cómo va el Estados Unidos. Claro que sí, Genaro, con mucho gusto.